Buenas tardes, familias. Bienvenidas un jueves más a nuestra cita. Esta tarde vamos a abordar un tema que ha suscitado mucho interés e inquietud, no solo en las personas con discapacidad y sus familiares, sino también entre profesionales del sector. Todos conocemos que el pasado 3 de septiembre tuvo lugar una reforma en el Código Civil sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Con esta reforma, lo que se pretende es pasar de representar a las personas con discapacidad a la hora de tomar decisiones a dar los apoyos necesarios para que en la medida de lo posible tomen ellos sus propias decisiones y sean los protagonistas de su vida. Pero para explicarnos este cambio, este reto, diría yo, tenemos el lujo de compartir esta tarde con Rafael Armesto, al que muchos ya conocéis. Él es abogado, miembro de la Red de Juristas de Plena Inclusión, miembro de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, especialista en el ámbito de la discapacidad, en fin, con una larguísima trayectoria y un profundo conocimiento sobre la materia. Buenas tardes, Rafa. Hola, Irma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar compartiendo. Nosotros estamos encantados de que compartas esta tarde con nosotros y puedas acercar a las familias y a profesionales que te están escuchando esta reforma, ¿no? Este reto, como he insinuado yo un poquito en la introducción. Sí, efectivamente, cuando ya pongamos luego la presentación veréis que lleva el título El reto, ¿no? Porque, claro, nos llegan mensajes y nos quedamos un poco desconcertados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que todo lo que hemos venido haciendo, todo cambia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues es un reto. Yo creo que es un reto que tenemos que afrontarlo pues con tranquilidad, con paciencia, con calma. La prisa para este tipo de cuestiones no son buenas. no es buena porque no depende solo de nosotros, depende de los juzgados y los juzgados pues tienen sus tiempos, tienen sus criterios, sus estilos. Entonces, bueno, pues tendremos que estar atentos a la realidad y poco a poco pues ir haciendo las cosas como nos marca el nuevo estilo, desde Plena Inclusión, con la vida, las entidades, etcétera, pues este nuevo estilo de posicionamiento en relación con nuestras familias con discapacidad intelectual. Es lo que vamos a intentar conversar esta tarde. Pues perfecto, Rafa. Pues si te parece, voy a compartir la presentación, ¿vale? Y ya, bueno, pues lo dejo en tus manos. Perfecto, Emma. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, pues vamos viendo la presentación. Si os parece, yo intentaré, pues, ser cercano en el lenguaje. Luego, de todas formas, pues, por supuesto que podéis hacer las preguntas que queráis y intentaremos responderlas de la mejor manera posible. Como veis ahí es lo que os decía, ¿no? El desafío de la reforma, el reto de la reforma. Es todo un desafío esta reforma que ha habido en nuestro Código Civil. El Código Civil es ese libro que organiza la vida de las personas, que habla de, bueno, pues de sus propiedades, de sus testamentos, de su matrimonio, de sus adopciones, Es un libro que regula la vida inmediata, la vida cotidiana de las personas y este libro es el que ha sido recientemente reformado. Bueno, quizá para situarnos en la reforma y ver dónde estamos y hacia dónde vamos para afrontar este desafío, pues estaría bien que yo os contara un poco lo que ha sido el pasado. Es un pasado que, bueno, pues que muchos, por edad, hemos vivido desde hace mucho tiempo y para ver en la situación en la que estamos, quizá es interesante que miremos un poquito hacia atrás y veamos cómo hemos ido evolucionando. Cuando hablamos de estas cuestiones, de la capacidad de las personas, en primer lugar, nos vienen a la cabeza como 5 frases, ¿no? Como 5 ideas que yo quiero compartir con vosotros, ¿no? Claro, si hablamos de capacidad, automáticamente, antiguamente al menos, hablábamos de incapacidad. O sea que capacidad, incapacidad, incapacitación. Aquel trámite que había que hacer en su momento, que parece como que era algo que era igual para todos, que todo el mundo tenía que hacer las cosas de la misma manera. Y bueno, pues con el tiempo esta cuestión ha cambiado, como vamos a ver, grandemente, ¿no?
esta consideración jurídica de la discapacidad pues obedecía a un planteamiento antiguo, un planteamiento en el que las personas con discapacidad pues no tenían socialmente una consideración. Acordados, las personas que vivían en las afueras de las ciudades, aquellos enfermos, los leprosos que iban con la campana tocando, que voy... Es decir, que se excluía a las personas con discapacidad, se excluía de la vida, de los derechos y libertades de la comunidad. Entonces, como veis ahí, la segunda idea, bueno, pues esa incapacitación era una práctica consolidada. Era una práctica consolidada. Normalmente obedecía a situaciones en que había un interés económico. Es decir, había que hacer una herencia, había que vender un piso. Esas eran las cosas más habituales. Entonces, para vender una casa o hacer una herencia, había que ir al juez, había que hacer la incapacitación y salíamos del juzgado con daños colaterales. Es decir, entrábamos por la puerta del juzgado, la puerta de hacer herencias, pero salíamos por la puerta de no puede votar, no puede casarse, no puede otorgar testamento, no puede conducir vehículos o motor, no puede. Claro, la pregunta en aquella época, pues nadie se la hacía, ¿no? Ahora nos hacemos, ¿incapacitar para qué? Y quizá pues hay que entonar un poquito el mea culpa de aquella experiencia que en aquel momento socialmente era lo que había que hacer, pero que con el paso del tiempo, con la evolución, la consideración jurídica de la discapacidad es otra. No es que haya que representar, sustituir, anular a la persona. Lo que hay que hacer es apoyar a la persona. Y una tercera idea, que quizá os suene, es la aparición de esa norma que se llama la Convención de Nueva York, que nos dice que la persona es el centro. La pregunta es, ¿antes no lo era? Pues quizá no lo era, o lo era de una manera que luego veremos que no es quizá la más adecuada. El movimiento asociativo, cuarta idea, la sensibilización, gran sensibilización por parte del movimiento asociativo y una gran importancia. El movimiento asociativo empieza a decir, bueno, sí, efectivamente, hay que hacer estas cosas, hay que hacer estos trámites, pero vamos a intentar, en la medida de lo posible, evitar cualquier tipo de esos daños colaterales, vamos a poner en valor la voluntad, deseos y preferencias de la persona, vamos a intentar averiguar cuál es la mejor manera para que tenga una buena vida. Y claro, esto nos hace enfrentarnos a una realidad que es la que aparece en esa quinta idea, la idea del proteccionismo contra el protagonismo, que es muy difícil encontrar un equilibrio entre eso. Queremos proteger, sí, queremos proteger, por supuesto que sí, pero no nos podemos olvidar de proteger, pero sin cargarnos el protagonismo de la persona, en la medida en la que sea posible. Es decir, hay que evitar la incapacitación absoluta en aras de ese proteccionismo. Hay que evitarlo porque hay muchos grados de discapacidad, hay muchos grados de acercarse al ejercicio de los derechos. A ver, lo que hemos vivido tradicionalmente es que las cosas eran blancas o negras. Esto quizá me habéis oído decir, pero es que hay gris. Hay gris, pero es que dentro del gris está el gris marengo, el gris perla, el gris claro, el gris oscuro, el blanco roto. Es decir, ¿dónde estamos? Incapacitación absoluta. Esta persona hay que incapacitarla. Pues mire usted, habrá algunas cosas que sí puede hacer y otras cosas que no puede hacer o que puede hacer con apoyo. Es decir, que de ahí viene la idea del reto. De ahí viene la idea del desafío. ¿Cómo vamos a hacer para avanzar en este tipo de apoyo, en este tipo de concesión de protagonismo a la persona, ¿no? Y claro, y de remate, si decimos que las personas con discapacidad tienen derecho a equivocarse, ¿y por qué no? Claro, todo esto supone un cambio radical en nuestros planteamientos teóricos, en nuestros planteamientos históricos, y el derecho, lo que era el derecho, el Código Civil de la época hasta ahora, pues obedecía a este planteamiento. A ver, sin ánimo de ser exhaustivo en cuestiones jurídicas, fijaros, el Código Civil era del año 1889, entonces obedecía a aquellos criterios de exclusión. Se hablaba de los locos, dementes, sordomudos, no interesaba para nada su persona, solo interesaba si tenían dinero, si tenían bienes, había que hacer un inventario. Bueno, en el año 1983 hubo una reforma importante
y ya no eran los excluidos, y como os vengo diciendo, va evolucionando, eran los, podríamos llamar, los enfermos. Es un modelo médico, digamos, bueno, pues ya no viven en las afueras de las ciudades, ya no viven recluidos, ya no los ocultamos, sino que son personas, bueno, pues que tienen una dolencia, que tienen un padecimiento y que viven en un hospital, en un centro, etcétera, porque, bueno, pues les damos un tratamiento médico. Pero fijaros, en el año 83 pasó una cosa muy importante en esta reforma, que ya nos decía que podíamos graduar las sentencias. Es decir, buscar el tono, la tonalidad. En la práctica esto no se hacía. Las sentencias eran totalmente estereotipadas. Yo en el año 83 ya daba mis primeros pasos como jurista y en aquella época no se planteaba que podíamos hacer curatelas, no se planteaba que podíamos dividir la administración de la persona, de los bienes, no se planteaba, nadie lo planteaba. ¿Por qué? Pues porque las resoluciones judiciales, las sentencias, eran todas iguales. Es más, incluso se hacían en multicopista, recordaréis los más mayores lo que era la multicopista, y había un espacio en blanco en el que se ponía el nombre de la persona. Eso es lo que vivíamos cotidianamente. Por eso nos encontramos con cantidades de sentencias que son auténticas barbaridades. Y seguro que muchas de vosotras y vosotros en vuestras familias pues habéis padecido o habéis conocido. Y claro, como no era necesaria la intervención de abogados, pues había sentencias que cuando ya salía la sentencia y había que apelar, había que recurrir porque no se estaba de acuerdo con algo. Entonces, cuando venían a nosotros pues, para que iniciáramos estos recursos, fundamentalmente los recursos eran para intentar conseguir el derecho de voto, por ejemplo, pero no era lo corriente. O en lugar de una incapacitación con tutela, poner una curatela, que bueno, luego hablaremos, pero no era corriente, no había una práctica de decir, bueno, pues vamos a intentar buscar el traje a medida. Lo podíamos hacer, como digo, desde el año 83, fijaros lo que ha llovido y poquito hacíamos. Luego en el año 2000, bueno, también una reforma importante, y no me refiero a ello porque, bueno, para no cansaros. Esa convención de Nueva York de la que os hablaba antes en el resumen, fundamental. Estamos ya en el año 2006 y en España entró en vigor en 2008. Claro, ya no hay escapatoria. El concepto de discapacidad, como os venía diciendo, el concepto de discapacidad cambia. Y la Convención, que es una ley fundamental, es una ley de derechos humanos para todas las personas, dice que, fijaros, lo voy a leer, dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Fijaros qué importancia tiene este concepto de discapacidad. La discapacidad no está en mí, o no está tanto en mí, cuanto está en el entorno. Es el entorno el que genera barreras que me impiden una participación plena y efectiva. Es decir, que si yo voy al Palacio de Justicia e intento, de Bilbao, intento subir por los jardines de Albia, que hay unas escaleras y no hay una rampa o un ascensor, y yo voy en silla de ruedas, pues no voy a poder subir, es el ejemplo de siempre. Pero es que la discapacidad no está en mí, la discapacidad está en el Palacio de Justicia. Él es el que me impide el acceso. Claro, esto pues no nos lo planteábamos mucho antes, ¿no? Por ese afán de protección, ese afán de tener una sentencia que a los padres, a los hermanos, a los familiares les blindara, pero nos olvidábamos de que, bueno, pues de que quizá hay que, en segundo lugar, respetar la voluntad, los deseos y preferencias de la persona, que es lo que nos dice el artículo 12, cuarto de la Convención, como veis ahí. Las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Que no haya conflicto de intereses, que no haya influencias indebidas, que sean proporcionales, lo que os decía antes. Si yo voy al juzgado porque quiero vender una casa, no puedo salir sin poder votar, sin poder casarme, sin poder otorgar testamento. Ayúdenme para vender una casa, pero nada más. Tienen que ser, como dice, medidas proporcionales. Tienen que ser adaptadas a las circunstancias de las personas. Aplicarse en el plazo más corto posible y estar sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad que normalmente el juzgado, el juez independiente o imparcial. Fijaros qué cambio, ¿no? O sea que ya no tenemos escapatoria. Antes, con la ley del año 83, podíamos hacer cosas, podíamos. Con la ley del año 2000 podíamos hacer cosas, pero la práctica no era esa.
no era la práctica habitual. Claro, algunos ya en el año 2000, bueno, antes del año 2006, empezamos a pedir curatelas. Por supuesto que sí, que era un planteamiento mucho más, en fin, acorde con la realidad de las personas y con la evolución. Pero a partir del año 2006, pues ya no hay escapatoria y ya hay que hacerlo. Pero en la práctica, pues no se ha hecho mucho, no se hacía mucho, no se aplicaba mucho la Convención de Nueva York, porque se consideraba que era un derecho extranjero, que no era extranjero, porque España asumió esta convención, se publicó en el Boletín Oficial del Estado y desde el 2008 es aplicable en España. Y claro, a veces íbamos a los juzgados invocando la Convención de Nueva York, y nos miraban como diciendo, ¿qué están ustedes diciendo? Bueno, pues poquito a poco, poquito a poco. Yo aquí quiero romper una lanza, como he dicho antes, en favor del movimiento asociativo, desde el que hemos luchado, desde el que hemos intentado llegar a juzgados, a tribunales, y por todos los caminos pues, posibles intentar conseguir que se respete en la medida de lo posible esa voluntad de sus preferencias, que las medidas sean proporcionadas, que las sentencias no sean todas iguales, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de todo, pues hay situaciones en las que si hay un paraguas protector familiar, en la salud, en el ocio, en la economía, la familia, bueno, pues se mantiene en armonía, la persona igual tiene una libreta de ahorro, o estoy pensando quizá por otro tipo de situaciones, o una persona mayor que le da la firma a su hijo, a su hija, tiene unos servicios médicos que funcionan, pues hay paraguas protectores, entonces no hay necesidad de hacer nada. Es decir, que con todo esto que os estoy contando, hay muchas familias que no han hecho en su día o no hacían ningún trámite. Los hacían cuando eran necesarios, pues para circunstancias concretas, ¿no? Bueno, pues nos preguntaban, ¿hay que hacer? Hombre, pues hay que hacer. Pues bueno, mal no está hacerlo, pero tampoco hay que agobiarse. Y lo mismo digo ahora con la reforma, ¿no? Poco a poco veremos a ver si hay paraguas protector, pues la familia cobra un papel muy importante. Ahora, hay supuestos en que el paraguas se da vuelta, ¿no? Que hay viento y que hay que tomar en cuenta las medidas que correspondan en favor de las personas, de nuestros familiares, ¿no? Bien, entonces, buscábamos en aquella época alternativas, alternativas a la incapacitación. Se trataba ya de no incapacitar a nadie, sobre todo a partir de 2006. Y bueno, pues hablamos de eso que os digo ahí, de guarda de hecho, de cuentas bancarias, con autorización, de poderes, bueno, otros supuestos, ¿no? Que no quiero entreteneros porque son cuestiones jurídicas. Hablamos del patrimonio protegido. Hablamos de una cosa muy importante que es la reintegración de la capacidad perdida. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con muchas sentencias que eran, como os digo, auténticas barbaridades, en las que no se podía hacer nada. Y muchas veces, pues, no sabía la gente que se podía recuperar la capacidad, es decir, que se podía reintegrar capacidad. Igual una sentencia que estaba fundada en el rodillo, en el estándar, en el todo igual, bueno, pues se podía pedir una revisión, pues porque esa persona crecía, maduraba, etcétera, y fallecían sus padres, igual quería hacer testamento, quería contraer matrimonio, bueno, dependiendo de las circunstancias y de la evolución de cada persona. Yo he tenido varias, bien es cierto que pocas, porque no estábamos acostumbrados o socialmente no se estaba acostumbrado a estas posibilidades que nos ofrecía la ley de revisar sentencias anteriores. Bien. Y luchábamos contra los estereotipos. Como os he dicho antes, los estereotipos eran la prohibición de votar. Bueno, ese es un tema que ya absolutamente superado. Desde el año 2018, ahí el movimiento asociativo también peleó mucho y se acabó la prohibición del voto, ¿vale? Bueno, otro estereotipo, pues se ponía en las sentencias que no se puede contraer matrimonio, que no se puede hacer testamento, que no se puede conducir vehículos de motor. Entonces, lo que nosotros decíamos es, bueno, por favor, no prive usted a estas personas de esos derechos. Cuando quieran ejercerlos, cuando quieran contraer matrimonio, pues que el juez del cargado del registro civil o de la confesión religiosa que sea, si es que lo hacen así, decidirá como cualquier ciudadano si tiene capacidad o no. Y lo mismo para hacer testamento. No hagan ustedes esto con carácter general, déjenlo para cada caso concreto. El Tribunal Supremo recogió estas ideas y apoyó la cuestión en el sentido de que en la sentencia no se podría privar automáticamente y con carácter general del derecho a otorgar testamento o a contraer matrimonio o a conducir vehículos de motor. Y lo del sufragio, como veis, pues es algo que se fue superando. Bueno, todo esto es una pelea constante y, como digo, el movimiento asociativo es fundamental. Es fundamental en la defensa de esos derechos que poco a poco se van incorporando a las sentencias. Si comparamos una sentencia del año 83 con una sentencia, no voy a decir 2006 porque era un poco pronto, pero bueno, de 2015,
Cuando ya había pasado un tiempito desde la aprobación de la Convención, pues las sentencias son totalmente diferentes porque son mucho más detalladas y mucho más adecuadas o apropiadas a la persona en concreto que necesitaba el apoyo. Bueno, y avanzamos en el tiempo, pues ya llegamos al 2 de junio de 2021, reciente, se aprueba esta nueva ley, se dice así, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y dijo, qué de palabras, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, pues en definitiva, esta ley lo que viene a decir es que si yo, Rafa, o cualquiera de vosotros, queremos hacer un acto jurídico con trascendencia, tenemos que tener capacidad. Es decir, voy al notario y el notario dice, de acuerdo. Y si no tengo esa capacidad, tendré que esforzarme por todos los medios a mi alcance para darme apoyos para que yo pueda entender lo que está pasando. Ese es el gran reto y la gran reforma de la ley. De tal manera que únicamente acudiremos a la anteriormente llamada incapacitación, a la actual llamada medida de apoyo judicial en el juzgado, cuando no sea posible por otros medios llegar a esa situación. Antes no se podía con toda la claridad con la que se puede ahora, por lo que os he explicado, pero a partir de ahora lo que nos plantea la ley es esto. Todos, ya sé que esto suena difícil y es difícil de entender y de asumir. Comentaba antes de empezar que, bueno, nosotros en la red de juristas decimos que todo esto tardaremos una generación en asimilarlo, como se tardó en asimilar, que no es tan antiguo, la posibilidad de que votaran las mujeres, la posibilidad de que las personas de raza negra se sentaran en un autobús en Estados Unidos igual que los blancos, o la participación de la mujer casada en una escritura que si quería vender algo tal tenía que ir el marido a dar el visto bueno, ¿no? Esto es relativamente reciente, pero ha tenido que pasar tiempo, ¿no? Pues para esto nuestro, que en principio nos parece quizá, bueno, a los juristas que estamos en la discapacidad no, pero en general, a la sociedad en general, decirles que todos tenemos la misma capacidad puede generar cierto recelo. Decir, bueno, ¿pero qué está usted diciendo? Pues sí, es lo que lo dice la ley. La persona, como veis ahí en la diapositiva, la persona es el centro. La persona es el centro. La tensión que os decía antes entre paternalismo y protagonismo está ahí y habrá que ver. Y las ideas de sustitución, representación, desaparecen para ser apoyos. A ver, vamos a intentar aclarar un poquito estos conceptos que son para mí muy importantes. Sustitución no es lo mismo que representación, ¿vale? Si yo sustituyo a una persona, significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana por ella, lo que me dé la gana. Me ha dado un poder mi hermano porque se va a Estados Unidos y yo con ese poder hago y deshago y hago lo que me dé la gana. Eso es sustituir, pero eso no es representar. Representar significa que yo voy a hacer lo que él hubiera hecho si hubiera tenido que actuar. Eso sí, eso es representar. Yo te represento porque hago lo que tú hubieras hecho si hubieras estado en mejores situaciones o en mejores condiciones. Si no, te sustituyo. Si te sustituyo, te elimino. Si te represento, te pongo en valor. Intento hacerlo como tú lo hubieras hecho. Entonces, la sustitución desaparece y la representación se mantiene, pero en circunstancias extremas. Lo último sería la representación. Cuando no se puede saber la voluntad de la persona, cuando ya le hemos prestado todos los apoyos posibles y ya no es posible, valga la redundancia, en ese supuesto sí que podemos hablar de representación. E intentaremos hacer las cosas como representantes de la mejor manera posible y en la misma medida que esa persona las hubiera hecho. Esto lo podemos ver más claramente con personas mayores. Si yo conozco la trayectoria vital de una persona y esa persona con Alzheimer, con una demencia, no puede tomar decisiones, pues yo voy a intentar hacer lo que ella hubiera hecho si no tuviera Alzheimer o no tuviera demencia. Esto, en la medida de lo posible, pues tenemos que aplicarlo a nuestro colectivo para intentar, a través de apoyos, que esa persona haga su voluntad y yo, si le tengo que representar, pues le represento en la medida en que no es posible hacer otra cosa. Y la clave, la última idea, que ya la he repetido varias veces, es el respeto a la voluntad, deseos y preferencias. Bueno, pues ya veis, ese es el cambio en el sistema.
El cambio del sistema pues nos va a exigir a todos mucho, y la persona es la que con regla general será la encargada de tomar sus propias decisiones. Esa es la regla general, ¿vale? Y leo, porque esto lo dice la ley, la idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona desde el, fijaros lo que dice la legislación, desde el acompañamiento amistoso, es decir, de alguna manera nos viene a decir el legislador que todos somos responsables los unos de los otros, el acompañamiento amistoso. Ya no solo la ayuda técnica en la comunicación, como dice ahí, que es muy importante, la ruptura de barreras arquitectónicas de todo tipo, fijaros, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas. Es decir, que una persona con discapacidad puede, a su manera, delegar, probablemente en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos quizá pueda delegar en sus padres, en sus hermanos, en sus personas de confianza, ¿no? Y como excepción, pues únicamente en una situación donde el apoyo no pueda darse de otro modo, es decir, que no hay posibilidad de apoyo, y ante una situación de imposibilidad, como digo, se puede concretar la representación en la toma de decisiones, pero como excepción. Es decir, que poco a poco nuestro sistema pues, va estableciendo unos escalones hasta llegar a la decisión definitiva, como luego veremos. Bueno, se ha criticado esta ley, claro, evidentemente, no todos son maravillas. Se ha criticado esta ley pues porque esta ley es igual para todas las situaciones de discapacidad y les da un tratamiento único. Es decir, se mete en el mismo cesto a las personas con discapacidad intelectual, a las personas con enfermedades degenerativas, Alzheimer, etcétera, a las personas con enfermedad mental. En fin, todo esto pues es criticable, ¿no? Porque no es el mismo tratamiento para una persona que para otra, depende del colectivo. Se ha dicho que al hacer la ley, el legislador ha recelado de la institución familiar. ¿Por qué os digo esto? Pues porque ahora, como ya solamente vamos a hablar de apoyos, la tutela se deja solo para los menores de edad. Para los mayores de edad hablamos de apoyos, con lo cual desaparece la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Bueno, pues el legislador ha querido que sea así y, insisto, se ha criticado, se dice que ha tenido recelo a la institución familiar. Pues hay opiniones para todos los gustos. En definitiva, el tema es que los padres, los que me escucháis y tengáis alguna sentencia en relación con vuestros hijos, sabéis que no tenéis obligación de hacer rendición de cuentas, ni inventario, ni de dar informes al juzgado. Ahora, pues como desaparece la patria potestad, los familiares directos, padres, van a tener, si el juez lo decide, que hacer este tipo de información, lo cual es un poquito más engorroso. Pero por otro lado, bueno, pues en contrapartida, si nos creemos de verdad que la persona es el centro y que tenemos que intentar hacer las cosas conforme quiere la persona, pues es lógico que el juez quiera saber si estamos haciendo las cosas en ese sentido. Que seguro que las vamos a hacer bien, seguro. Otra crítica, pues a mayor protagonismo, menor protección, la tensión esa que os decía. Más críticas. Bueno, pues luego os hablo un poquito de las figuras, ¿no? Se habla de la curatela, de la representación, pues que es difícil de llevar a la práctica. Claro, ¿yo cómo voy a saber cuál es la voluntad, deseos y preferencias de una persona si esa persona no tiene capacidad para comunicar? Bueno, pues efectivamente, ahí puede haber algún problema en la interpretación. Bueno, pues se habla de la guarda de hecho, también se dice que tiene una escasa regulación. Luego, una cosa también importante, que esta ley ha derogado la posibilidad que tenían los padres de hacer testamento por sus hijos. Lo ha derogado. Es lo que se llamaba sustitución ejemplar. Bueno, eso ha sido objeto de muchas críticas. No obstante, me consta que, bueno, pues es posible que se reforme, no que se reforme la reforma, sino que haya un nuevo estudio sobre lo que son las herencias y los testamentos en relación con el mundo de la discapacidad también. No sé, en este momento ha sido derogada esta disposición y llama un poco la atención, la verdad. Intentamos desde Plena Inclusión que se reconsiderara, pero la idea era que no se puede hacer testamento por otro, porque si lo que defendemos es la autonomía, pues, en fin, ahí lo dejo, es criticable. Y otra cosa que se ha achacado a esta nueva regulación es que, como luego os explicaré rápidamente, pues se nos pide que revisemos todas las resoluciones, todas. Entonces, claro, otra vez, otra nueva tramitación, hay que ir al juzgado, hay que hacer otro. Pues es que ha habido tantas barbaridades, como podéis imaginaros, durante muchos años, sobre todo desde el año 83, que todavía
hay sentencias de esa época que están vigentes, pues es coherente con el planteamiento de la Convención, con el planteamiento del nuevo estilo de discapacidad, es coherente que se proceda a la revisión de estas resoluciones judiciales. Habrá que buscar la fórmula pues más cómoda, menos invasiva, dependiendo del tipo del grado de discapacidad, pero claro, habrá muchas veces que una persona que tenga un elevado nivel de autonomía, sin embargo, ha sido incapacitada totalmente por aquellas sentencias de rodillo. Entonces, es comprensible que antiguas tutelas pues se conviertan en curatelas o las patas potestades prorrogadas o rehabilitadas. Bueno, pues en función de cada caso habrá que ver si son tutelas, si son curatelas, bueno, tutelas de las antiguas, son curatelas y se puede aprovechar incluso cuando ya las familias, pues los aitas son mayores, se puede aprovechar ya esta revisión pues para encauzar esa revisión hacia otros hermanos, en fin. Son críticas, pero bueno, que también hay alguna contrapartida. Y elogios, bueno, pues eso, pues hay una parte de esa ley que se llama la exposición de motivos, si alguno tiene curiosidad la puede leer, que es muy sencilla, y ahí se establece una serie de principios o de cuestiones en las que se pone en valor a la persona. Bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Los elogios es esa. Salimos de ese modelo médico, paternalista, desaparece la patria potestad, se infantiliza. Ya no hay infantilización muchas veces de las personas con discapacidad, la persona es el centro, y luego se da mucha importancia a las entidades del tercer sector, se pone en valor su trabajo y desaparecen las privaciones de derechos, es decir, que todas las sentencias antiguas que decían no puede votar, no puede casarse, no puede otorgar testamento, no puede, etcétera, etcétera, todo lo negativo desaparece automáticamente. Y efectivamente, pues hay que, así como en la anterior diapositiva os hablaba de las críticas, que la revisión de resoluciones era una crítica, sin embargo, también como elogio, pues también la revisión de resoluciones, porque en cuanto a situaciones injustas, pues es un elogio. Es decir, que es un poco de incordio, de trámite, pero en definitiva, pues en fin, hay que revisar. Y como elogios, pues también algo muy importante, pero que con el tiempo iremos viendo, pues que hay unos cambios muy importantes también en todo lo que se trata, lo que se llama técnicamente ajustes de procedimiento. Es decir, que si una persona va al juzgado, tiene derecho a saber qué está pasando. Y los documentos judiciales, que ya de por sí son complicados de entender, pues lo que la ley dice es que habrá que arbitrarse mecanismos a través de profesionales, de colaboradores, de personas que se empiezan ya a introducir como facilitadores para que la persona con discapacidad sepa lo que está pasando y pueda acceder al documento y pueda leerlo y pueda entenderlo. Y hablamos de lectura fácil, etcétera. No hablamos ya de accesibilidad de las escaleras que os decía antes, ¿no? Sino que hablamos de la accesibilidad cognitiva, que las personas con discapacidad puedan también saber lo que está pasando. Y esto lo obliga la ley, ya lo obliga la ley, ya lo obliga la ley. Otra cosa es cómo lograremos entre todos hacerlo, pero es ya una obligación. Bueno, pues consecuencia de todo esto, pues tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber una transformación social, ¿vale? La ley hace un llamamiento, esto que pongo ahí es el texto de la exposición de motivos, ¿no? Tiene que haber un cambio del entorno, una transformación de la mentalidad social, especialmente de los profesionales. Fijaros lo que dice la ley, cambio de mentalidad de aquellos profesionales del derecho, jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores, que han de prestar sus respectivas funciones a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que resultan periclitadas. O sea, es decir, que es un reto, un cambio de mentalidad para todos los profesionales. Que duda cabe, también para las familias, pero por supuesto que sí, para la sociedad en general. Bueno, pues todo esto, la consecuencia de todo esto es que se valora mucho el cuidado y la colaboración entre los profesionales. Habla la ley de que tenemos todos que colaborar en mesa redonda, yo diría mesa camilla, al calor de buscar lo que es mejor para la persona con discapacidad, ¿no? Y explorar profesionales especializados en el ámbito social, en el ámbito sanitario, en fin, otros profesionales que puedan aconsejar al juez cuáles son las medidas, etcétera. Estos son los principios que tenemos que haber. Bueno, respecto a la voluntad, de deseos y preferencias, qué complicado puede resultar esto, ¿verdad? Ahora que estamos en carnavales, pues muchas veces escuchamos o vemos por ahí personas mayores que aparecen disfrazadas, que van con su silla de ruedas en las residencias, y solemos comentar a veces con
con compañeros profesionales, con Marije Goicoechea, que sin duda conocéis, que yo no quiero disfrazarme en carnaval, ¿verdad? Ese es un ejemplo que ella pone. Y entonces, si yo quiero respetar la voluntad de sus preferencias, permitirme esta anécdota, pues no me disfracéis. Claro, eso es complicado, porque si yo tengo que seguir la voluntad de sus preferencias, me diréis, jo, vaya compromiso. Entonces, si una persona quiere hacer algo que va en contra de su propio interés, de su propia voluntad, ¿cómo solucionamos esto? Claro, esto se da mucho, sobre todo también en el entorno de la enfermedad mental. Y ha habido una sentencia muy, muy, muy reciente. Si la ley entró en vigor el 3 de septiembre, que es así, el 8 de septiembre ya se pronunció el Tribunal Supremo sobre esta materia. Era un caso de una persona con un síndrome de Diógenes. Esta persona quería que le dejaran en paz. No quería que nadie interviniera, ¿vale? Y claro, si hay que respetar su voluntad y sus preferencias, pues se supone que había que dejarle vivir así. La sentencia esta del Tribunal Supremo reconoce, como veis ahí en el párrafo segundo, dice: el principal escollo que presenta la validación de estas medidas a la luz del nuevo régimen de provisión de apoyos es la directriz legal de que en la provisión de las medidas y en su ejecución se cuente en todo caso con la voluntad, deseos y preferencias del interesado. Bueno, este escollo, ¿cómo lo salva el Tribunal Supremo? Pues lo viene a salvar diciendo que, ahí lo veis en color rojo, que el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que esa persona tenga conciencia clara de su situación. Es decir, que, en fin, para supuestos que son supuestos extremas, dice el Tribunal Supremo, no intervenir en estos casos bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona afectada sería una crueldad social. Abandonar, a su desgracia, a quien por efecto directo de un trastorno mental, en este caso, no es consciente del proceso de degradación personal que sufre. En el fondo, la provisión de apoyo, en estos casos, encierra un juicio o valoración de que, y eso es lo importante, si esta persona no estuviera afectada por ese trastorno patológico, estaría de acuerdo en evitar o paliar esa degradación personal. Es decir, que voluntad, deseos y preferencias sí, voluntad, deseos y preferencias sí, pero en aquellos supuestos extremos en que el trastorno provoca una situación de necesidad que le impide a la persona tener una conciencia clara, en ese supuesto pues se podrá ir en contra de la voluntad, deseos y preferencias. Bueno, pues este es un terreno que está recientemente abonado, es una única y primera sentencia del Tribunal Supremo. Ya iremos viendo a ver cómo podemos encajar esto en nuestra realidad. Y bueno, pues ya entrando en las medidas concretas, como os digo, desaparece la incapacitación, desaparece la tutela, que se reserva solo para los menores de edad, y empezamos a subir una escalera, distintos escalones, como nos dice la ley. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Pues intentar medidas voluntarias de apoyo para ti y para mí, para cualquiera de nosotros. Una medida voluntaria de apoyo es que yo, bueno, pues haga un poder a mi mujer, a mi hijo, a mi hija, pues para que me atienda con ese poder cuando yo lo necesite. El poder, el inconveniente que tiene es que se puede quitar, se puede revocar. Pero bueno, ahí está el poder. Quien dice poder dice otros instrumentos, como una escritura pública. Yo puedo hacer en una escritura pública, dar instrucciones de cómo quiero que se me trate. Y lo digo. Y lo entrego a una persona, pues para que si yo no estoy en condiciones, pues se pueda utilizar lo que yo escribí en su día. O se puede hacer lo que llamamos la autocuratela. Yo puedo nombrar a una persona para el día de mañana, cuando yo tenga necesidad, pues para que esa persona se ocupe de hacer en este caso, darme los apoyos que correspondan. Es decir, son medidas voluntarias de apoyo que se otorgan ante notario y que pueden resultar muy eficaces. Cuando no hay medidas voluntarias de apoyo, antes de ir al juzgado, subimos al siguiente escalón y tenemos que ver si hay medidas, lo que llama la ley, informales de apoyo. La guarda de hecho, el apoyo cercano. Eso es muy importante. Como os decía antes, muchas familias, pues había paraguas protector y no han hecho ningún trámite, sino cuando era exclusivamente necesario. Bueno, pues esta guarda de hecho, como apoyo cercano, pues puede funcionar. Puede funcionar en la medida que los padres pues tienen fuerza, tienen ánimo. Cuando ya los padres pues, van siendo más mayores, bueno, pues igual hay que plantearse algún otro tipo de medida. Pero la guarda de hecho, pues es una medida que puede funcionar.
Las medidas judiciales, siguiente escalón. Es decir, que no hay medidas voluntarias de apoyo, no hay nada escrito, no hay guarda de hecho, o la guarda de hecho es insuficiente, o funciona mal, porque, en fin, hay personas que, a pesar de haber una guarda de hecho, la guarda de hecho puede resultar insuficiente. Necesitamos alguna herramienta pues, para actuar en bancos, en entidades, en organismos, en protección, etcétera. Entonces, sí que en este caso subiríamos al tercer escalón, que son las medidas judiciales, la curatela. La curatela. Es decir, que la curatela conlleva un apoyo continuado en el tiempo. Se nombra curador como medida de apoyo y esa persona que apoya, pues acudirá con la persona apoyada, acudirán las dos a hacer los trámites que sean necesarios. Irán las dos juntas. El defensor judicial es otra figura de apoyo que, bueno, pues es un apoyo ocasional, pues cuando hace falta para una cosa muy, muy, muy concreta. Dependerá de la realidad de cada familia y de cada persona. Las medidas, pues todas estas medidas, pues los principios generales son que tienen que ser necesarias, proporcionadas, respetando la voluntad de sus preferencias, hay que informar, hay que fomentar menos apoyos en el futuro, hay que hacer excepcionalmente funciones representativas. La guarda de hecho, como os decía, a mí me gusta mucho, es el apoyo cercano. Dice así que quien viniera ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en su desempeño. Es decir, que en principio no hay que hacer mucho más. Únicamente cuando haya que hacer algún acto de representación, vender, comprar, hacer herencias, etcétera, para eso sí que necesitará autorización judicial. Pero ya no hablamos nunca de incapacitación. La curatela, bueno, pues aquí sí que es un procedimiento judicial. Aquí sí que es muy importante lo que diga el juez. El juez tiene que establecer con claridad los apoyos, qué actos tiene que desarrollar el curador. En fin, y establece la ley una revisión periódica. Así como antes, todos los años había que hacer una rendición de cuentas, un informe de situación personal, pues ahora no. Ahora es cada 3 años y incluso si el juez decide, podría ser hasta 6. Al curador, que es la persona de apoyo, se le obliga a tener un contacto personal con la persona a la que apoya, obligatorio, contacto personal. Tiene que ser diligente, insisto otra vez, es que esto es constante, atender a la voluntad de sus preferencias, tiene que ayudar, impulsar los procesos de toma de decisiones. No se trata de que yo hago por ti, sino de que yo hago contigo. Tiene que fomentar la capacidad, tiene que intentar que haya menos apoyos en el futuro y el inventario y rendición de cuentas o informe depende de lo que decida el juez. Aquí sí que ha habido también cambios que aligeran un poco los trámites posteriores. Y como os decía, bueno, la excepción es la curatela representativa. Es decir, cuando esta curatela de apoyo, los apoyos no son suficientes, pues entonces sí que puedo tomar decisiones de representación. Claro, la decisión es una de las cosas que se criticaba, ¿no? Es que es difícil, ¿no? Es difícil tomar decisiones de representación. Pero lo que nos dice la ley es que hay que hacer un esfuerzo considerable. Cuando tras ese esfuerzo considerable no es posible determinar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona, habrá que ver su trayectoria vital. Habrá que ver sus creencias, sus valores, los factores que hubiera tomado en consideración, en fin, con el fin de tomar la decisión que había adoptado la persona. En fin, y la ley establece salvaguardas, es decir, bueno, de alguna manera vamos a vigilar que esto se ha hecho bien, por eso está el juez para vigilar que se ha atendido a la voluntad, deseos y preferencias, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que hay veces que la antigua tutela, el antiguo tutor, cuando el tutelado tenía una casa, imaginaros, una casa en el pueblo, una casa de veraneo, que había heredado sus padres, pues de repente se le ocurría venderla. Y dice, la voy a vender. Y la persona con discapacidad, la persona tutelada, pues bueno, igual tenía suficiente capacidad para decir, bueno, pues no quiero vender la casa, aunque vaya poco, aunque solamente vaya 15 días en verano. Claro, esto no nos lo planteamos con una persona sin discapacidad. Con una persona con discapacidad, ¿por qué el tutor va a decidir por su mano mayor que se proceda a la venta de esa casa? Hombre, si realmente es necesario, porque hace falta generar dinero pues para atender las necesidades, etcétera, etcétera, pues entonces sí. Pero si no, es decir, que esta representación, esta curatela representativa sería un último extremo. Volvemos a la escalera. Primero,
medidas voluntarias. Segundo, guarda de hecho. Tercero, la curatela de apoyo, la curatela de voy contigo de la mano. Y cuarto, la curatela representativa. La curatela representativa viene a ser lo que era la antigua tutela. Esos serían los grados. Claro, explicar todo esto en poco tiempo y demás, pero bueno, por lo menos que tengáis estas ideas, pues para más o menos situaros y luego, bueno, ir viendo en cada caso concreto cuál es lo necesario. La curatela representativa, como ves aquí, bueno, aquí se establece una cantidad de actos para los que hace falta permiso del juez, pues vender, comprar, alquilar, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues bien, ahí están, pero en cada caso concreto, dependiendo de las circunstancias de cada familia, pues se verá. Y el defensor judicial, pues sí, es una situación que existe, pues que puede haber conflicto de intereses entre la persona apoyada y la que la apoya, dos hermanos que los dos son llamados a la misma herencia, pues bueno, y uno es el curador del otro, o antiguamente el tutor del otro, pues bueno, pues en fin, habría que poner ahí un defensor judicial porque hay un conflicto de intereses, es una persona. El defensor es una persona buena normalmente, amiga de la familia, a la que se le propone pues para que intermedie, para que... Bueno, son supuestos que no me voy a detener porque tampoco son muy, muy habituales. Y ya, bueno, pues por avanzar y ir terminando, para cumplir el tiempo, pues se ha modificado también la ley del notariado, de tal manera que, fijaros qué importancia tiene esto, que cuando una persona con discapacidad va a la notaría, antes, cuando una persona con discapacidad iba a una notaría, pues igual echaban a temblar. Pero es que ahora no, es que ahora les dice a los notarios que tienen que utilizar apoyos, instrumentos, ajustes, sistemas aumentativos o alternativos de lectura, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia, etcétera, etcétera. Sistemas de apoyo a la comunicación oral. Claro, es que esto es una auténtica revolución. Una auténtica revolución. Y bueno, pues las figuras de los facilitadores que os decía antes, ¿no? Esto está establecido. Fijaros, la ley del notariado es una ley del año 1862. Claro, llegamos ahora aquí en septiembre de 2021 y reformamos, introducimos todo esto, ¿no? Pues esto es una llamada de atención. Lo mismo con el acceso a la justicia, cuando os explicaba antes, ¿no? Que tengo derecho a saber lo que está pasando en el juzgado. Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, serán en lenguaje claro, sencillo, accesible, existencia de apoyos necesarios, se cita expresamente al facilitador en esta ley, es una ley que se llama de enjuiciamiento civil y ley de jurisdicción voluntaria, son dos leyes. Fijaros, esto está en vigor desde el pasado 3 de septiembre y todo esto hay que ponerlo en práctica, esto hay que avanzar en ello. Bueno, pues nada, ya voy terminando. Pues, ¿qué pasa con las situaciones actuales? Bueno, pues que, como os decía, en principio hay que revisar las medidas ya acordadas si somos coherentes con este planteamiento. Se han hecho muchas cosas, café para todos y no. Hay que buscar la adecuación de todas estas resoluciones ya acordadas al nuevo espíritu y al nuevo estilo. Bueno, ¿qué pasa hasta que se haga esta revisión? Porque la revisión, en teoría, la tienen que hacer los juzgados de oficio, es decir, ellos mismos, en un plazo de 3 años, ¿vale? Si no, cualquiera lo puede pedir. Y entonces, en ese caso, el juez tiene que responder en el plazo de 1 año. No sabemos cómo será, porque es que está la cantidad de expedientes que hay que son 3 años, pero ya han pasado 5 meses. O sea que, y yo, contadas con los dedos de media mano, conozco situaciones de que se hayan producido las revisiones. O sea que tendremos que estar atentos. Entonces, mientras tanto, mientras no se haga la revisión, ¿qué pasa con los que tengáis algún tipo de resolución judicial? Bueno, pues en resumidas cuentas, los que seáis tutores vais a pasar de alguna forma a funcionar como curadores representativos. Más o menos parecido. Es decir, que vais a tener que pedir permiso al juez para hacer operaciones especiales. Los curadores, pues los que seáis curadores, seguiréis siendo curadores. Pero se abre camino esa nueva figura de la guarda de hecho, en la que, bueno, pues igual hay una persona que no tiene ningún tipo de sentencia, ni tutela, ni curatela, no tiene nada de incapacitación, pero tiene una guarda de hecho, pues habrá que analizar si esa guarda de hecho es suficiente o con algún complemento, con algún expediente sencillo, muy sencillo judicial, pues conseguir ese documento para que os pueda valer. Y termino. La ley pone en valor, como os decía, al movimiento asociativo, por encima de todo, es que se habla con claridad de que tiene mucha importancia la colaboración con la Administración de Justicia
Y a la vista está, vamos, que las entidades del tercer sector de la discapacidad cada vez están llamadas a colaborar más. Y también nos habla, bueno, pues de que tiene que haber formación, que en definitiva es algo que es lo que estamos haciendo hoy. La ley invita a las entidades a que hagan formación para las personas de apoyo, ¿no? Y bueno, pues con esto pues ya voy a terminar para cumplir el tiempo. En resumen, en definitiva, las cosas no son blancas o negras. Antiguamente sí, de ahí que hay cantidad de resoluciones judiciales que hay que revisar y que el futuro que nos espera, que tardará mucho tiempo, es el de que las personas con discapacidad intelectual son exactamente igual en derechos que los demás, derechos y deberes, y que en la medida de lo posible, en lugar de ir hacia su sustitución, haya que ir a los apoyos. Únicamente cuando los apoyos no son posibles para determinar la voluntad de esas personas, podremos actuar en su representación. Y siempre, siempre intentando defender, por supuesto, sus derechos y, en la medida de lo posible, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. Pues muchísimas gracias. Yo doy por terminada mi intervención. Espero no haberos cansado demasiado. Y si os parece, pues podemos establecer ahora con Emma un sistema de preguntas como ella diga, que ella es la que manda. Voy a quitar la presentación, Rafa. Muy bien. Bueno, pues un placer escucharte. Yo creo que ha sido muy clarificador. Creo que nos has llevado de la mano de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y la importancia de la situación actual y la importancia de ver la individualidad de cada situación y de cada caso. Yo creo que ahora las familias igual tienen alguna pregunta para hacerte. De hecho, ya tenemos una de Diana que te pregunta, dice, ¿pero una persona con discapacidad intelectual puede llevar a cabo estas medidas voluntarias de apoyo? Es decir, ¿puede una persona con discapacidad intelectual bajo escritura pública determinar que sus padres, hermanos, en fin, van a proveerle de los apoyos que necesita a lo largo de su vida? Bueno, la respuesta es sí, depende, ¿vale? A ver, ya os he dicho que la ley del notariado ha introducido esa importante modificación para que los notarios puedan averiguar la voluntad, averiguar la voluntad de la persona, si esa persona realmente está diciendo lo que quiere, esa sería su voluntad. Claro, esto no es para todos los casos, hay casos y casos. Habrá casos en que una persona con una leve discapacidad o una discapacidad más ligera podrá efectivamente acudir al notario. Y si el notario con esos elementos considera que su voluntad la ha expresado correctamente, podrá recogerlo en la escritura. Por supuesto que sí. Pero claro, no se puede decir que las personas con discapacidad, algunas personas con discapacidad podrán expresar su voluntad. Y quien dice expresar su voluntad para hacer eso, puede decir expresar su voluntad pues para hacer otros actos. Hombre, ¿qué pasa? Que son actos normalmente complejos. Cuando vamos a hacer actos económicos, pues una compraventa, una hipoteca. Si muchas veces nosotros mismos para hacer una hipoteca necesitamos que nos expliquen, ¿no? Que nos asesoren, ¿no? Pero para actos más sencillos y dependiendo de la posibilidad de que expresen su voluntad y que el notario diga, oye, pues esta persona, a pesar de esa discapacidad, ha expresado su voluntad correctamente, ¿no? Depende un poquito, bueno, un poquito no, depende un muchito del notario, porque el notario con esos elementos, con esas herramientas, si esa persona va acompañada por un profesional de la entidad, lo que llamamos el facilitador, bueno, o gente de su confianza, y el notario ve que, pues que no está influenciada. Hombre, son temas delicados, ¿vale? No es café para todos, no. Tenemos otra pregunta, Rafa. Bueno, Diana te da las gracias por la explicación complementaria que le ha quedado muy claro. Y tenemos luego otra pregunta. Santiago dice, ¿el curador tiene que seguir presentando cuentas cada año? Vamos a ver, aquí hay un poquito de confusión, hay que aclarar las cosas. En el futuro, el curador no... A ver, una vez que se haya revisado la sentencia antigua, ¿vale? O si es una cosa nueva, partimos de cero y obtenemos una curatela, es el juez el que tiene que decirlo. Ya no es como antes, que era el tutor. El tutor tenía obligación de presentar la rendición de cuentas anual y el informe de situación personal, todos los años. No solo las cuentas, también la situación personal. Esto se nos olvidaba. El curador, en la ley anterior, no tenía obligación de hacer rendición de cuentas. No tenía obligación. ¿Qué pasa? Es que esto ya es una pura anécdota. ¿Qué pasa? Que el ordenador,
es así, no está preparado para la curatela. Y todo estaba hecho como si fueran tutelas. Aunque ponía curatela, escupía el ordenador una resolución de las tutelas y ponía que tenía que rendir cuentas. O sea, como el tutor tenía que rendir cuentas y se utilizaba la plantilla del tutor, pues el curador le salía que tenía que rendir cuentas. La ley no exige que el curador rinda cuentas, en la ley anterior. O sea, si tenéis curatelas anteriores que hay que revisar, no sé si la pregunta va por ahí. En las futuras dependerá del juez. En las anteriores no hay que hacer. Si tú lo has venido haciendo, bueno, pues lo has venido haciendo. Santiago, pues igual en tu papel, en tu resolución lo ponía, ¿no? Pero en teoría no era obligatorio. Tenemos otra pregunta de Mari Carmen que dice, ¿con estas leyes no quedan un poco desprotegidos nuestros hijos? Bueno, Mari Carmen, sí lo hemos ido diciendo, ¿verdad? A lo largo de las exposiciones hemos ido diciendo cómo nos cuesta, ¿no? Esa tensión entre la protección y el protagonismo, ¿no? Depende de qué entendamos por protección. A ver, esta ley no significa que, como os he explicado antes, que la voluntad de sus y preferencias sea la regla de oro. Es una regla a tener en cuenta, pero ya ha venido el Tribunal Supremo a decirnos que si esa persona hace algo que va en contra de sí misma, pues que habrá que, en ese supuesto, habrá que plantearse algún tipo de excepción. Imaginaros eso, ¿no? Esa persona que quiere, como un Diógenes, acumular basura, en este caso, y concretamente no quería que, era Asturias, el Principado de Asturias, no quería que le prestara ningún tipo de atención o curatela, digamos, para el tema de la salud, de su salud. Hombre, en este caso no hay desprotección, porque el Tribunal Supremo nos viene a decir que no, que hay que tener, en esos supuestos son supuestos excepcionales. Lo que dices tú, desprotección, pues yo tengo que decir que no, yo creo que no, dependerá de cada caso en concreto. Habrá que ver si hay una conducta, digamos que, bueno, pues que es una conducta transgresora, pues entonces igual hay que tomar algún tipo de medida. Pero si una conducta no es transgresora, yo me remito a lo que os he dicho antes, ¿no? Muchas familias pues no han hecho trámites específicos para poner una tutela, una curatela, sino que, bueno, cuando lo han necesitado, en la medida que lo han necesitado, lo han hecho. Entonces sí. O sea que, bueno, yo creo que no hay que tener miedo, insisto, no hay que tener miedo. Ojo, habrá casos que habrá que tomar medidas, por supuesto que sí, y habrá casos que habrá que hacer curatelas. Y habrá casos como nos encontramos en los que hay guarda de hecho, pero la guarda de hecho es insuficiente, sobre todo en jóvenes, chicos, chicas jóvenes que tienen algún tipo de comportamiento o conducta transgresora, en fin. Entonces sí que hay que... la guarda de hecho es insuficiente, los padres no pueden de alguna manera ayudarles porque si no hay una resolución judicial. Pero yo no creo que tenemos que tener miedo, tenemos que entre todos que avanzar en esto, avanzar. Con el apoyo de las organizaciones, avanzar. Tenemos a Ana que dice, ¿cómo nos queda a los padres la patria potestad? Sí, bueno, pues los padres, Ana, los padres que habéis tenido, que ya tenéis una sentencia de patria potestad, pues hasta que no sea, mira, no lo he dicho, hasta que no sea renovada, aunque aparecía en la diapositiva, hasta que no sea revisada esa sentencia, ¿vale? Seguís igual, exactamente igual. O sea, no tenéis que hacer rendición de cuentas, no tenéis que hacer informes, no tenéis que hacer nada. Simplemente, si tenéis que hacer alguna operación económica, pues como antes, ¿vale? Hay que pedir permiso, etcétera. O sea que las patrias potestades antiguas, de momento, hasta que no se revisen, igual. ¿Qué pasa cuando se revisen? Ahí sí que os he dicho que desaparece la patria potestad. La patria potestad como tal desaparece. Es decir, que la idea es esa, acabar con la infantilización de nuestros hijos y que, bueno, pues que sean como cualquier otro ciudadano, y esas patrias potestades se convertirán, fijaros, veremos a ver, se convertirán en guarda de hecho, porque igual funciona perfectamente la guarda de hecho, o se podrán convertir en curatela de apoyos, ¿vale? O se podrán convertir en curatela representativa, dependiendo de la situación de cada uno de vuestros hijos y vuestras hijas. Hombre, yo me inclino a pensar que quizá lo más, dependiendo de los casos, quizá lo más normal, quizá es que se conviertan en curatelas de apoyo, muchas de ellas, sin desdeñar que pueda haber guardas de hecho, porque hay una situación pacífica, acordaros de los paraguas protectores, hay una situación pacífica en el entorno, y en los supuestos más extremos, en aquellos supuestos ya de personas que no tienen posibilidades de comunicar, etcétera, entonces sí, en esos supuestos
la patria potestad sí se convertiría en curatela representativa. Es decir, la antigua tutela. Se le cambia el nombre, pero bueno, la filosofía es distinta. Así como antes la tutela era para todos, ahora la curatela representativa es únicamente como último extremo. Es un cambio radical de modelo. Rafa, y tenemos a Elena también, que nos dice, ¿qué pasos recomendarías hacer cuando se tiene un hijo a punto de cumplir los 18 años? Bueno, pues Elena, lo primero de todo, conocer al hijo. Me refiero a los profesionales, pues los padres no, por supuesto que le conocéis. Conocerle, ver si el hijo, pues bueno, pues vive tranquilo, en un entorno favorable, protector entre comillas, me refiero, no de esa hiperprotección. Igual no es necesario hacer nada. Ahora, si vuestro hijo con 18 años ya resulta que tiene que hacer algún tipo de operación, tiene que hacer algo, etcétera, pues entonces sí que hay que recurrir a una autorización o a un permiso judicial. Otra cosa sería que ese hijo pues tuviera, como os decía antes, pues algún tipo de conducta que requiera una mayor dedicación, una mayor, bueno, para protegerle. Entonces sí que habría que ver un tipo de medida, ¿no? Es lo que solemos hacer, que os he explicado antes, ¿no? Y en esos supuestos empezamos normalmente por una curatela de apoyos, para intentar que sea lo menos invasivo posible. Pero claro, dependerá de él, de cada caso, sí. Que es otra de las grandezas de la reforma, porque como igual lo he repetido tantas veces, o sea, que no son blancas o negras las cosas, que no. Y que antes era incapaz o no incapaz. No, vamos a ver, ¿no? Entonces, igual vuestro hijo, bueno, sí, o un hijo que vaya a cumplir 18 años, pues igual analizando su situación con el consejo de los profesionales, igual es interesante adelantarse un poquito también en el tiempo, intentar una curatela de apoyo, que no lo sé, pero depende de cada caso. Está claro. Rafa, Santiago dice, según esta nueva ley y según me han comentado, el discapacitado puede realizar compras incluido un piso, ¿es correcto? Bueno, no es exactamente correcto, Es que antes también, a ver, cualquier persona podía ir al notario, salvo que hubiera una sentencia de incapacitación. Ojo, cualquier persona podía ir al notario, el notario valoraba la capacidad y decía, puede comprar y firma. Pues ahora igual, si tu hijo va al notario, o bueno, un hijo nuestro o de cualquier familiar tal, con una discapacidad y va al notario y el notario considera que tiene capacidad suficiente, pues puede hacerlo. El tema es que el notario lo considere suficiente. El notario normalmente no lo va a considerar. Es igual que antes, esto no ha cambiado, ¿vale? No ha cambiado. Lo que pasa es que igual existe la confusión de que, claro, si antes había una sentencia de incapacitación, la persona no podía hacer esa operación, ¿vale? Salvo en las curatelas, que podía ir con el curador. Si no había sentencia de incapacitación antes, es igual que ahora. No hay sentencia de incapacitación. Yo voy al notario, el notario valora mi capacidad, mi voluntad, y dice, usted no tiene suficiente voluntad, no comprende lo que estamos tratando aquí. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo, que soy su padre, como cuidador o guardador de hecho, pediré un permiso al juez y el juez me concederá permiso para hacer esa venta. ¿Vale? Y si ya hay una sentencia en la que ya haya dicho que soy curador de apoyo o curador representativo, pues si soy curador de apoyo no tendré que hacer gran cosa, pero si soy curador representativo sí, tendré que pedir también un permiso al juez. O sea que esto no ha cambiado. ¿Vale? No sé si, Santiago, me estoy explicando, pero es cuestión de... Antes ibas al notario igual que ahora, y el notario decía si tenías o no tenías voluntad, capacidad, nada más. Que el notario dice que no tengo capacidad o voluntad, ya veré qué fórmula utilizo. La del guardador de hecho, la del curador, en fin, ya veré, a ver. Tenemos a Ana también, que nos pregunta, según esta ley, cuando se ha atestado el testamento no sería válido. ¿Habría que hacer un nuevo testamento? Me refiero a los padres. Vale, sí, lo que he explicado antes. No es necesario hacer un nuevo testamento, no. Vamos a ver, el testamento tiene como finalidad, sobre todo, establecer disposiciones para cuando no estemos, ¿vale? Y sobre todo disposiciones de índole económico. Es decir, que yo quiero que herede mi hijo o mi hija o quien sea, ¿vale? Y lo que os decía antes, que se podía hacer testamento por el hijo, es lo que se llamaba la sustitución ejemplar, se llama así el nombre, sustitución ejemplar, que estaba regulada en el Código Civil. Yo decía, bueno, yo quiero que herede mi hijo. Y cuando mi hijo fallezca,
quiero que lo que quede, el residuo, por ejemplo, de lo que quede, vaya a mi prima, al atleti, a la entidad que le ha prestado, a quien sea. Eso, tal como está ahora regulado, ha sido derogado, porque si estamos defendiendo la capacidad y la toma de decisiones con apoyos, si yo hago testamento por otro, pues no estoy respetando esa filosofía de los apoyos. Pero no hay que cambiar nada, porque en definitiva esa disposición está ahí establecida, pero solamente podrá operar con lo que quede que yo le haya dejado. A ver si me explico. Si yo le dejo a mi hijo una cantidad de dinero y digo, de lo que yo le he dejado a mi hijo, cuando él fallezca, lo que sobre, que vaya para un tercero. Eso sigue siendo válido. Lo que no es válido, que antes sí se podía, es que no solo de lo que yo le doy, sino de lo que él ha adquirido por otro concepto. Imaginaros que mi hijo tiene dinero porque ha trabajado, o que mi hijo tiene una casa porque se la dejó su abuela, o porque le tocó un premio en la lotería. Yo, como padre, sobre eso no puedo hacer testamento. Antes sí podía. Solamente puedo hacer testamento sobre lo que yo mío le dejo a él. ¿Vale? Entonces, como esto ha desaparecido, pues no. Lo que yo hago con lo mío, no tengo por qué cambiar nada, salvo que quiera cambiar. Es decir, que no habría que cambiar el testamento si yo he hecho esa sustitución. ¿Vale? Lo único eso pasará que lo que yo no le he dejado y le han dejado otros, pues yo no puedo decidir sobre ello. ¿Y a quién irá eso? Pues si el notario ve, con los medios de apoyo, si el notario ve que mi hijo puede hacer testamento, pues a quien haya decidido mi hijo. Y si el notario ve que no puede decidir con los apoyos convenientes, no puede decidir, pues eso irá a quien corresponda. A los herederos, a sus hermanos, como cualquier ciudadano. Es decir, a equiparación. Pero si es la pregunta, si tu pregunta va por ahí, no hay que cambiar el testamento. Sí me gusta deciros que para el nombramiento del posible curador del día de mañana o el tutor antiguo, etcétera, no hay por qué, y eso no es muy conocido, no hay por qué hacerlo en testamento. Porque yo igual tengo muy claro quién quiero que sea el que va a apoyar, pero no tengo claro mi testamento cómo quiero repartir. Entonces se puede hacer dos documentos distintos. El testamento, que ya lo haré cuando quiera, cuando tenga las ideas claras, pero lo que sí puedo es hacer otro documento notarial, que nada, cuesta 40 euros, vamos, que es muy sencillo, se hace en la notaría, en el que yo digo quién quiero que sea, en este caso, el que le va a dar los apoyos el día de mañana a mi hijo o a mi hija. Eso sí lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, si tu pregunta va por ahí y ya tienes establecido quién quieres que sea, tampoco hay que cambiarlo, ¿vale? No habría que cambiar. En los testamentos, ahora, ¿queremos hacer otra cosa? Bueno, pues sí, lo que pasa es que hay que revisar el testamento y adecuarlo a la nueva realidad. Pero en principio no hay que cambiar los testamentos. Pues, Rafa, no tenemos más preguntas. Tenemos algún comentario que te dan las gracias, que ha sido muy interesante, muy clarificador. Así que, pues no nos queda otra que volver a dar las gracias. Rafa. Bueno, pues yo me quedaría con vosotros encantado un rato más, la verdad, que he estado muy a gusto. La pena es esa, que no nos podemos ver, ¿no? Que no sabemos muy bien, pero bueno. Sí, es cierto que el no vernos las caras, ¿verdad? Con las familias participantes, pues es una pena para la comunicación, desde luego que sí. Bueno, pues yo por mi parte encantado de haber compartido con vosotros esta tarde y bueno, pues nada, nos veremos por ahí. Ha sido un placer tenerte aquí, compartir con nosotros y sobre todo, bueno, pues que yo creo que ha servido de mucha ayuda a la hora de clarificar todo esto, que como tú has dicho antes, a veces los cambios asustan, ¿no? Ya iremos viendo, poco a poco. Calma, hay que transmitir calma. Ya iremos viendo. Transmitiendo calma y... Eso mismo, ya iremos viendo experiencias que vayan surgiendo en los juzgados, los estilos, las nuevas formas. Bueno, lo principal es que vayamos pensando en eso, ¿no? En la importancia que tiene el no sustituir, el no reemplazar, sino que intentar, por encima de todo, pues que en la medida de lo posible, que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, etcétera, pues en la medida de lo posible tomen sus propias decisiones, que sin duda pueden tomar muchas más decisiones que lo que la gente en general, la sociedad en general, cree, ¿no? Y son los protagonistas al final de su propia vida, ¿no? Que es un poco el objetivo. Bueno, no paran de llegar mensajes dándote las gracias, Rafa. Diana dice, te invitaremos después del verano para ir haciendo un seguimiento de cómo avanzan estos cambios legislativos. Perfecto.
Encantado. Así que nada, Venga, te muy bien. lanzamos ahí. Ya. Elma, Bueno, Rafa, un gracias a todos. abrazo, muchísimas gracias. Yo me Venga, despido también de las familias. Gracias por estar ahí, por compartir esta tarde y os espero en nuestra próxima cita quincenal. El próximo tema que trataremos va a ser la accesibilidad, que antes Rafa también ha hecho mención a ella y yo creo que es un tema importante, muy interesante y que tenemos que reflexionar también sobre él, ¿no? Y lo dicho, os espero aquí en 15 días. Muchísimas gracias, familias. Gracias, Rafa. Agur, gracias a vosotras. Hasta la próxima.